Entonces estábamos acá, ¿no es cierto? ¿Alguien no está todavía? Bien, todo esto tenemos en la teoría, ¿no es cierto? En lo que es la parte teórica. Entonces, el final, digamos, sabía que en este caso para lo que es calcular la rugosidad, y estamos hablando ya de algunos métodos que se utilizan en este caso para calcular lo que se llama en este caso la rugosidad o el número de Manning, que se llamaría en este caso. Al final calculamos los factores que sería el coeficiente de resistencia y lo que es el coeficiente de rugosidad de Manning. Exactamente. Ya. Entonces estábamos viendo en este caso este método que hablábamos, que era este, en este caso de Hansen, ¿no es cierto? Basado exactamente en lo que es en la tensión, en este caso de corte total, que sería esto. A lo cual calculamos en función de estos valores y obtenemos la velocidad media, pues se mide y tensión en función de esto. Calculamos y obtenemos y sabemos qué tipo de, de, de lecho de río tenemos. Y ahora vamos a ver lo que son en este caso los métodos para calcular ya lo que es, lo que es el factor de rugosidad en este caso. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, como había dicho, prácticamente para calcular rugosidad llegamos hasta, tenemos que basarnos en diferentes fórmulas explicadas por el autor. La mayor parte de fórmulas inician calculando lo que es respecto al esfuerzo cortante. Ustedes pueden ver, esa fórmula es bastante conocida y esto es relacionado a lo que es a la velocidad de corte. Y al final, hasta llegar al tema de lo que se llama en este caso, lo que es el coeficiente de fricción. Y en función del coeficiente de fricción ya se obtiene en este caso lo que es el número de Manning. Vamos a ver cómo, entonces aquí hay algunas fórmulas, ¿no? Que ustedes pueden ver que se calcula, por ejemplo. Entonces partimos de aquí pues algunas fórmulas en donde igual comenzamos a generar valores en función de, dando un valor de calado, que sería un H' más H2'. Entonces son valores que nosotros nos vamos a imponer, vamos a ver el ejercicio cómo hacemos y en función de eso pues vamos aplicando las diferentes fórmulas de acuerdo a los pasos que nos dan cada uno de los autores y obtenemos lo que en este caso lo que se llamaría el coeficiente de Manning, primero fricción y el coeficiente de Manning real. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el método de Einstein-Barbosa basado en lo que es en este caso lo que es los calados y lo que se llama en este caso la velocidad de corte y los esfuerzos cortantes que se da. Entonces, fórmulas que ustedes pueden ver son fórmulas bastante grandes que ellos van determinando en este caso. Sí, aquí da los diferentes rangos, ¿no? En este caso, este parámetro que acá, en este caso, está entre 0,5 y 40, que se refiere a este caso. Entonces, es un factor de fricción asociado al grano, ¿sí? Prácticamente este. Ya, entonces este método dice que se aplica para lechos arenosos en formas de fondo de dunas. Digamos, formas de fondo tipo dunas. Ya. En este caso, pues aquí están las fórmulas que él utiliza para luego, pues, luego, pues, propone el procedimiento de cálculo. ¿Sí? Al final, pues, que ustedes pueden ver, eh, llegamos a calcular, en este caso, pues, procedimientos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, yo he puesto aquí el método un método, ¿no? Hay algunos métodos, diferentes autores, pero aquí, por ejemplo, es de Barbosa, ¿no? De Einstein-Barbosa, claro, el método de Einstein-Barbosa, que es el que más se utiliza, puesto acá. Hay otros métodos más que están en su teoría, en su teoría en este caso. Ya, aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, llegamos justamente hablamos acá, lo que es H sí, el calado, ¿no es cierto? O sea, vamos aquí haciendo un ajuste entre lo que es el calado normal, ya en este caso, y luego nos imponemos un valor de H' y un H2'. Y en función de eso, hasta obtener, digamos, un calado real, vamos a dar valores y con los siguientes pasos que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí dice, si es que nosotros conocemos la pendiente y H, en este caso son datos, eso sí tenemos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en este caso, ya vamos a ver el ejercicio cómo está resuelto. Si tenemos ese valor, pues de estos valores, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos este valor, ¿cómo es esta cosa?
Bueno. ¿Sí está mirando, no? Bueno, vamos a ver. Si conocemos otros pendiente y h son datos. Nosotros vamos a averiguar en este caso la velocidad media y en este caso el coeficiente de fricción. Debe calcularse. Dice, caso construcción, en este caso HQ. ¿Qué era HQ? HQ era la curva de descarga. ¿Sí? Es una curva de descarga que nosotros tenemos que, en este caso, que tenemos que calcular. No me dibuja. Algo me está pasando. Bueno, pasó alguna vaina. Ahí creo. Bueno, no me dibuja. Bueno, entonces vamos a calcular. Entonces, ¿qué dice el método? Miren, dice aquí, o sea, estos son pasos que nosotros debemos seguir. Dice estimar H', valor inicial en este caso menor que H. Entonces, ¿cuál es? Entonces, doy el valor, en este caso C, un valor de H, que sería en este caso el valor del calado del río. Calado del río. Entonces, hoy estimo un valor de H', si el calado del río pongamos es 2 metros. Vamos a ver el ejercicio acá, mejor dicho. Aquí estamos. ¿Sí? Entonces, yo he aplicado, por ejemplo, esos pasos he ido aplicando. ¿Sí? Para yo poder calcular al final, ¿qué calculo? Miren ustedes, al final llego a calcular ¿qué? Finalmente llego a calcular que el valor de, en este caso, el valor del coeficiente de Manning, que es lo que nos interesa conocer, ¿sí? Aplicando todos los pasos y el número de fórmulas, en este caso, por eso pongo 616, 618, y al final pues voy haciendo los ajustes hasta obtener, en este caso, que se cumpla. Si yo cumplo hasta aquí, cumplo continuo. Si no, pues tengo que seguir ajustando hasta que se cumpla este valor de acá, el valor de H, que yo me he impuesto. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Estimar el valor de H' original menor que H. Luego calcula la velocidad de corte con la fórmula 616, ¿sí? Así están aquí las fórmulas 616, ¿sí? Aquí está la fórmula 616, calculo con esto. Estos valores sí tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo valor de G, tengo H' es la que me impuse y la pendiente es la que yo tengo del río. Entonces, con esta, pues he calculado en este caso valor de la velocidad de corte prima, 616. Luego calcula la velocidad media con 618. 618, que sería en este caso. Sí, CF, que sería el coeficiente de fricción, pero que es igual a esto, ¿no es cierto? A su vez que todo esto es igual a esto. Lo que yo hago es simplemente despejar U, como ya calculé prima esto, entonces calculo, despejo acá y luego calculo la velocidad media. Y es lo que está diciendo acá, calcular la velocidad media. Luego calcular este parámetro, ¿no es cierto?, que nos da con la fórmula 620, creo que está aquí en la fórmula 620, y calculo esto. Esto va a ser igual a qué? Si es que tengo la velocidad, digamos, el esfuerzo cortante prima tengo, puedo calcular con esta. Si no, simplemente calculo con esta, ¿sí? O calculo con esta. Entonces, depende de qué. De qué datos disponga yo para calcular este valor que nos pide acá. ¿No es cierto? Con esta condición que dice aquí. Entonces, aquí tengo, yo puedo calcular con cualquiera de las fórmulas de acá. ¿Sí? Porque este nos da chance de calcular con esta fórmula, con esta otra fórmula o con esta otra fórmula. Todo depende de los datos que nosotros tengamos, pero todos son datos medibles, ¿no es cierto? En el caso de nosotros, por ejemplo, la velocidad de corte ya está calculada acá. Ya tenemos, sí, puedes calcular con esto. Entonces, para el cual yo debo tener el D35. El D35 debo tener como dato de entrada. Entonces, cuando yo hago estudios, yo debo saber que al que me da haciendo, al que me entrega la curva nanométrica, que por favor me entregue también el valor del D35 para calcular en este caso el número de Manning. Continuamos hasta acá, ¿sí? Calculo luego la velocidad de corte doble prima con la 619. 619 está aquí, ¿sí? Igual, lo que nos está indicando, miren acá, yo puedo calcular, si es que yo tendría ya calculado esto, si tendría esto, nos despejaría simplemente esto y calculo con esto. Si no, pues con lo que tengo acá, ¿sí? Entonces aquí me da opciones de calcular con dos fórmulas el valor de la velocidad media. Sí, digamos de corte, perdón. Luego calculo H' con 617. Son 617. Estamos aquí, H'. Entonces H' lo que hago es despejar de acá. Como ya tengo calculado esa, entonces calculo H' despejando de acá y obtengo esta H'. O sea, en este caso H doble prima, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y luego calcular H más, en este caso H' más H doble que ya calculé acá. Entonces, si es que el valor de H' que me impuse más del calculado de H doble prima es igual a H, continúo el cálculo. De lo contrario, ¿qué pasa?
comparo los valores, vuelvo a poner un valor nuevamente de H' hasta poder, sigo calculando hasta poder que esta ecuación me dé igual, ¿sí? Aquí dice clarito, comparar H calculado con H dato, si son distintos, de estimar de nuevo H' y repetir hasta dónde, hasta obtener este valor. Terminé este valor ya cuando veo que el H, digamos, H es igual a H' más H doble prima que está calculado acá, es mi puesto, entonces continúo en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Aquí dice, para calcular, pues seguir acá, calculo ya que es el CF. ¿Qué es el CF? Es el coeficiente de fricción, que es igual a la velocidad media. ¿Cuál velocidad media? La última calculada con la iteración que llegue a tener esta igualdad, ¿sí? Y sobre el de corte también será con la última que calculada de corte, y con esta pues calculo en este caso el CF, que sería en este caso el coeficiente de fricción. Y con este valor pues calculo lo que es el valor de N, de Manning, que está en función del H, que el H sería este valor de aquí, ¿sí? Le va a dar un sexto sobre CF, que he calculado con este valor de acá, y le va a dar, ¿y por qué? Por 0,5. Consecuentemente, lo que he hecho es calcular el valor real de Manning en función de las formas del hecho del cauce. Exactamente. Entonces, ahí sí, este valor sería real para yo poder calcular cualquier tipo de transporte de sedimentos, en este caso, y velocidad media y toda esa cosa en el cauce, dependiendo de esto. Y por supuesto, si es que yo deseo, también puedo calcular lo que se llama el caudal unitario, que está en función de la velocidad media y de la altura. ¿Sí? Entonces, esto Profe, es cuando yo conozco, sí, dime. disculpe que le corte, creo que se quedó congelada la pantalla un poco. A ver, ahí está, ahí. ¿Se mueve? No. No, no se mueve. Se ve el Excel, pero no se ve que mueve nada. Bueno, no estaba en el Excel exactamente. Déjenme ver. Ah, Voy a- Entonces sí está colgado. O sea, estaba aquí, estaba aquí. Aquí está viendo el sí, Excel ahí. ahí sí se Ah, mueve. bueno, entonces, bueno, les voy a explicar acá, ¿ya? Es decir, lo que estaba en la lámina estaba ya aquí sacado al Excel. Pero bueno, voy a explicarles en el Excel, ya, muchachos. Entonces, aquí en el Excel está calculado exactamente. Ya, lo que estaba pasando acá simplemente, el procedimiento es este que les expliqué. Si miran ahí, Sí, se ve, profe. listo. Entonces, lo que yo lo estaba aquí un poco, esto está escrito en la teoría, en la diapositiva y también su teoría. Entonces, estaba diciendo, en este caso, hay fórmula, digamos, hay métodos que nos da exactamente los pasos que nosotros debemos ir siguiendo para calcular el valor de n. Que al final, el valor de n es el que nos interesa a nosotros como, como ingenieros, o sea, ese valor de n, para no estar elucubrando será en el punto 0,20, 0,32, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica hidráulica de sedimentos? Hay que calcular un valor real de n, porque n juega un papel importantísimo en el cálculo de los caudales y de las velocidades. Es igual que la fórmula racional. Aprendieron hidrología. Cuando yo digo C vale 0, el uno dice vale 0,6, el otro dice para mí vale 0,56. Entonces el 1 con 0,6 me va a salir un caudal de 25, el otro con 0,56 me sale un caudal de 35. Entonces es un valor bastante alejado a la otra. Entonces, por haber cambiado, miren, 0,05 de valor. Entonces, lo mismo es el coeficiente de Manning. Cuando nosotros apreciamos es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que nos ayuda, este capítulo nos ayuda a tener exactamente en función de todos los parámetros. A ver, vamos a agrandar un poquito esto. Mucho está. Ahí. Entonces, en función de todos los parámetros, ¿se acuerdan ustedes? De la velocidad de corte, la velocidad media, estos otros parámetros que se imponen los autores cuando hablábamos de las dunas, antidunas. Entonces, en función de esos datos, nosotros lo que nos interesa es determinar el valor de lo que se llama en este caso estos montículos de tierra, que son dunas, antidunas, dos rizos, cuál es el efecto que produce y cuál es el valor final del coeficiente de rugosidad de Manning que nos da. Y por supuesto, cuál es la resistencia que se produce. ¿No es cierto? Había resistencia y en función de eso es la rugosidad que se da y esa rugosidad es la que nos da prácticamente el valor de qué? De una velocidad media, porque la velocidad 1 sobre n, ¿no es cierto? J al medio, lo que sea, ¿sí? Y el caudal área por velocidad. Sí, entonces influencia muchísimo. Inclusive aquí calculamos hasta lo que se llama el caudal unitario. Entonces, ¿qué es lo que decía yo internamente? Aquí hay una fórmula de Einstein y Barbosa, que la primera que ya habíamos visto arriba, hay otros procedimientos de otros autores para llegar a tener lo mismo. Por ejemplo, acá, ¿qué dice? Acá tengo el ejercicio, ustedes también de bien está.
Vamos a ver, vamos un poquito a agrandar esto porque acá está, pues yo saqué así, ya. ¿Qué es lo que dice? Esto explicaba yo allá en la diapositiva. Está lo mismo. Entonces, ¿para qué es lo que dice aquí? Que yo estimo el valor, en este caso, el valor de H. ¿Sí? Estimo el valor de H y el valor. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Yo tengo este cauce, aquí tengo el cauce, entonces aquí en este caso tengo, en este caso, ¿qué conozco yo? Del río, conozco H, ¿sí? Conozco H, que sería en este caso el calado en este caso H, y también conozco la pendiente. Esas dos cosas conozco yo aquí. Entonces, cuando yo conozco todas las cosas, aplico este procedimiento. Lo que dice, esto nos dice Einstein, ¿no? Nos dice Einstein y Barbosa, por supuesto, los dos utilizados. Dice, ¿a qué se refiere? Cuando es H y esto y H, supuestamente, entonces lo que necesito saber es aquí, deseo ver es cuál es el caudal que está circulando, ¿no es cierto? Caudal. Pero para saber cuál es el caudal, necesito saber cuál. Lo que necesito saber es el coeficiente de rugosidad de Manning, que me influencia muchísimo en lo que es, especialmente en lo que es la velocidad. Es lo que quiero saber. ¿Sí? Y para alcanzar la velocidad, antes de eso tengo que saber qué. El coeficiente de fricción, que es en este caso el CF. ¿Sí? El CF. ¿Por qué? Porque este es el valor fundamental que, por ejemplo, yo digo acá, la velocidad que era igual, ¿se acuerdan ustedes? A 1 sobre N. 1 sobre N. J al 1 medio o S al 1 medio, lo que sea, y aquí nos da ese valor. Entonces aquí tenemos otro. Al final, ese factor es el que nos interesa muchísimo, porque si es que esto sube o baja, depende, nos dirá, tiene velocidad más alta, más baja, y en función de eso también nos dirá el caudal. ¿Qué quiere decir acá entonces? Dice, caso de construcción de HQ. ¿Qué era HQ? HQ era la curva de descarga, que ustedes han visto en biología, que es esta. La curva de descarga, entonces aquí estaba, en este caso, estaba aquí el caudal, ¿sí? En metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y aquí estaba H, en este caso H. Y aquí está el caudal, toda esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, es un caso prácticamente relacionado a la carta hidrológica, ustedes hablamos, lo que nos interesa acá saber, ¿no es cierto? Es lo que nos dice acá. Entonces, para eso, ¿qué es lo que dice el señor? Dice, muy bien, tengo estos valores, conozco. Esos meses, sé la propiedad del recauche y sé la pendiente que tiene. Con esto vamos a ver, para determinar, a llegar a dónde, a determinar lo que es el valor de N, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que determinar lo que es el coeficiente de fricción, por este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, ¿para qué dice ahora sí? Vamos, dice, estimar el valor de H, de H'. Entonces dice, va a poner el valor de H', ¿qué quiere decir? Y yo tengo H, pongamos un caso, ya el ejercicio está puesto aquí, me parece. Tengo un H y pongamos un caso. Tengo un H de 2 que he medido en el río. Sí, este es un H, este es el medido, ¿no? Entonces yo dice que H debe ser menor que H', valor menor que H. Entonces, perdón, sí, H' debe ser menor que H. Entonces, puedo poner un valor de que, lo que sea de 1.8 o de 1.5. Entonces, cumplo la condición y con eso voy trabajando yo, ¿sí? Entonces me pongo un valor de H', que sería este acá. Vamos a ver, aquí está puesto ya. Pero voy a poner a explicar primero eso y luego vamos a ver el ejercicio como lo he hecho. Ya me voy. Luego dice, calcular en este caso la velocidad de corte con la fórmula 616. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo acá? He aplicado exactamente lo que me está diciendo. Aquí. ¿Sí? Aquí estamos, exactamente. H' 1.79, ¿sí? Bueno, yo he calculado, ¿no es cierto? En el caso yo he tenido 1.8 el calado. Y bueno, aquí ya está ajustado, por supuesto que está aquí ajustado ya con el valor que he dado. No, perdón, 1.79.8, claro, porque eso voy cambiando, Yo generalmente le he dado seguramente 1.6, lo que sea. Ya. Luego calculo el valor de este caso de la que dice acá, dice vaya a la ecuación 616 calcule la velocidad de corte prima. La velocidad de corte prima es esta. Esta velocidad de corte prima, ¿qué implica? Ustedes ven aquí, puedo calcular con esta ecuación o también puedo calcular con esta ecuación. En caso mío calculé con esta ecuación porque yo conozco el H' que ya medí acá, la gravedad y la pendiente que conozco. Entonces directamente y me sale este valor de acá. Aquí está la fórmula, ¿sí? Está la fórmula y calculo esto. Continúo el paso que me dice acá la siguiente. Calculo el parámetro que me sirve para estimar este caso, este parámetro de acá, con la fórmula 620. La fórmula 620, entonces estamos aquí. Y esta fórmula 620 es esta. Lo mismo. Esta fórmula 620, ¿qué me da? Dice, puedo calcular en función de qué? De 1 sobre tau prima. Si conozco tau prima, pues calcular directamente. Si conozco en este caso aquí la densidad menos 1 sobre este valor de 35, pues calculo con esta fórmula o puedo calcular con esta otra fórmula. Todo depende de lo que yo tenga ya calculado arriba. Para mi caso, yo calculé con esto.
El D35 debe estar acá arriba, dado seguramente como dato, seguramente. Aquí está D35, ¿sí? Entonces yo había dicho que los parámetros que yo necesito cuando yo voy a aplicar tal o cual método, lo que hago es solicitar al laboratorio que por favor me entreguen todos los diámetros. Diámetro 50, diámetro 65, diámetro 35, diámetro 90, es decir, específicamente lo que yo hago es generalmente pedir todos los diámetros que yo estimo en hidráulica fluvial. Es mejor tener mucha información que después de decir, ahora, puta, ¿y ahora qué hago? O adopto este diámetro. No. Sí, entonces tengo 10,35. Entonces con esto he calculado acá. Aquí está el valor. C22, esta cosa, aplicando en este caso, he aplicado esta fórmula de aquí, que ya tengo estos datos calculados. Luego dice, vamos a ver acá. Luego dice acá, calcule en este caso velocidad de corte doble prima con la 619. Ecuación 619, entonces aquí está doble prima con esta ecuación. Lo mismo acá, en este caso nos ayuda a decir, ya calculé este parámetro, con esto pues puedo calcular. Miren acá la fórmula. Con esta fórmula, con la velocidad media y esta parte de acá, puedo despejar de aquí y calcular lo que son los parámetros. Y eso es lo que he hecho aquí, despejado, y tengo el valor este, entonces tendría el U asterisco, en este caso doble prima, en este caso sería una velocidad de corte doble prima, que sería hasta aquí tengo, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego calculo la H doble prima, que sería este valor que nos pide acá en esta fórmula, H doble prima, en función de qué he calculado, aquí estamos, H doble prima, aquí está, ¿sí? También la ecuación, esta ecuación, ¿cuál es? La ecuación H doble prima, ustedes deben tener desde la 617, tienen en sus apuntes ustedes. Con esta que he hecho yo, he calculado H doble prima. ¿Sí? Aquí está H doble prima. ¿Puedo calcular en función de qué? De este tau sub B, si es que yo tengo y rho, o a su vez en función de esta fórmula. En el caso mío, yo tengo ya G, H doble prima, que calculé acá arriba y tengo esa S. Entonces calculo esto. Y he obtenido el valor de H doble prima. Ya, aquí es la parte fundamental, señores. Entonces, ¿qué hago yo? Reemplazo, ¿no es cierto? Acá. H que es igual a H' que me impuse más H doble prima. ¿Cuánto me va a salir esto? En el caso mío, pues, bueno, como ya eso está ajustado, no es que yo he adivinado, ¿no? Yo he ido ajustando, he dado valores, otros valores, y al final, pues, claro, debía ser una tablita en donde diga, esto hago un valor, me sale esto, otro valor sale esto, pero al final, lo que yo he hecho es simplemente aquí mismo le he ido ajustando, dando valores hasta cuando que estos dos valores sumados, el H y el H' y H me dé un 80, que sería el valor de qué? El valor del calado real que tenía el río, en este caso, que tenemos de aquí. 1,80, que está, ¿dónde está aquí? 1,80, por acá estaba, ¿no? Calado, estaba por acá, estaba. Aquí está, bueno, 1,80, estaba, ¿dónde estaba por acá? Bueno, no que está como dato, sí está como dato, ¿no? Pero el valor aquí está este 1,80, ¿sí? Entonces hasta llegar a tener 1,80. Entonces con este valor ya 1,80, entonces miren, ahora sí dije muy bien, he calculado. Y aquí, ¿qué dice acá? ¿Qué dice la teoría? Aquí la teoría me dice lo siguiente, me dice, miren, comparar H calculado con H dato. H dato que sería ese de acá arriba, ¿no es cierto? H dato es el que hará acá arriba, que había explicado esto. H dato es este, H dato. Sí, entonces H calculado, que era este valor, que es el calculado de este H, y con este. Como los dos sumados me dio 1,80, entonces, ¿qué implica? Dice, si son distintos, estimar un nuevo H sub 0. Perdón, H'. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? 8H' ¿hasta cuándo? Hasta llegar a obtener este valor total, que sea este valor igual al que deriva al dato. Concuerda es repetirse hasta que concuerde. Si concordó y continúa el dato, continúo en este caso. Y aquí también pongo comparar a H, toda esa cosa. Al comparar vamos aumentando o bajando el valor de H' hasta obtener el valor de 1,80. Está puesto aquí y está puesto también la diapositiva y también los apuntes, ¿sí? Luego, el que me dice que debo usar para ya calcular ya el coeficiente, en este caso, ¿de qué? El coeficiente de fricción y luego el coeficiente de Manning. Si ustedes pueden ver, el coeficiente de fricción está en función de qué? De la velocidad media y de la velocidad de corte. ¿Qué dice acá? Para calcular esto, debo utilizar los últimos valores con los que se ajustaron el valor de 1,80, en este caso de H, para llegar a 1,80. ¿Sí? Entonces, con esto lo que he calculado, al final es las fórmulas que tengo acá. ¿Sí? Calculado es el B30, en este caso, B30 es este valor de aquí, ¿no es cierto? Calculé acá. Y en este caso, el B28 sería este valor de aquí, del U'. ¿Sí? Entonces, con esto calculo el valor, en este caso, lo que se llama el coeficiente de resistencia que tiene, en este caso, el hecho del cauce. Y en función de eso calculo el número de Manning. Número de Manning, que nos dice aquí,
Manning es igual a H, en este caso al H que, a este H de aquí, que sería igual al H dato, ¿no es cierto? Ya, a la 16 sobre CF que ya calculé G. Y obtengo el valor en este caso de 0.036. Ya, miren ustedes, los valores son valores reales. ¿Por qué? Porque en cauces de lechos, digamos, de ríos naturales, ustedes se acuerdan, por ejemplo, en canales de tierra, que era canales de tierra, son canales excavados en tierra, que tienen una cierta rugosidad, pero los canales de tierra, ¿se acuerdan las coeficientes de rugosidad que era? Entre 0.022, 0.28, por ahí más o menos van los canales de tierra. Si ustedes revisan los valores de Manning en cauces naturales, van desde 0.30 hasta 0.4048. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Con nosotros, en el caso de mi río, tengo un valor de 0.036. Entonces, es un valor que está dentro del rango de los cauces naturales, o sea, ríos naturales, ¿no es cierto? Entonces, está muy bien calculado en este caso. Entonces, el método que me da Barbosa es un método excelentemente bien porque me ayuda a determinar el valor de n. ¿Sí? Y el valor de n, exactamente, ese sería el valor con que yo voy a utilizar para los cálculos digamos, aplicar ecuación de continuidad, aplicar lo que yo quiera, y ese es el valor real que la cual yo debo utilizar para calcular lo que son los caudales, la velocidad, esas cosas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ahora también lo que me interesa, ¿qué me interesa acá? Saber los caudales unitarios. En este caso, por unidad de ancho, pues en este caso el río me está llevando a 14.38 metros por segundo por cada metro. Un poco para tener el dato ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros en este capítulo vamos a poder calcular. Ahora, inicialmente había dicho nosotros, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, en el capítulo anterior, para determinar n, digamos n, porque se acuerdan que decía que el Q sub S, que era el coeficiente de ¿qué? De las paredes del canal, era igual a 1 sobre n, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y n cómo calculé? Calculé en función de qué, en función de qué, en función de la pendiente y en función del radio hidráulico, tomando la ecuación de Harrod. ¿Sí se acuerdan ustedes? Que yo incluso les comenté que había un estudio que había hecho para Cuenca. Entonces, ese es un punto inicial con el cual yo puedo iniciar en el capítulo anterior, trabajar para lo que se llama en escaso inicio de transporte de movimiento. Pero acá ya nos interesa calcular realmente el valor de n real en función de qué, de lo que son los lechos del cauce de los ríos, que pueden ser dunas, antidunas, cosas. Entonces, esos son datos ya más reales. Entonces, ¿qué implica ese capítulo? Primero, saber el río, a ver, el lecho del río, ¿qué tiene? Primero, ¿de qué materia está formado? Por lo general, la mayor cantidad de ríos está formado de arenas. Arenas y, claro, también gravas, pero más lo que son es en porcentaje mayores de arenas. Por tanto, los autores lo que hacen es trabajar más para arenas, como yo les expliqué anteriormente. Ya. Primero. Segundo, ¿qué quiere saber? Si el lecho es plano, o sea, en este caso es plano, que tiene unos pequeños rizos, lo que sea. Si estamos en función de dunas o de rizos de antidunas. Entonces, las antidunas ya son prácticamente lechos grandes digamos, de arenas que se forman y luego tienen incluso pendientes fuertes, ¿no es cierto? Las pendientes fuertes implica que va a tener un flujo, en este caso, súper crítico. Y las otras pueden tener un flujo crítico, digamos crítico, o en este caso subcrítico, dependiendo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les podría decir en cuanto se refiere. Para esto hay algunos métodos, ¿no? Yo he aplicado 2 métodos y realmente tengo resultados similares. Entonces, eso implica que yo estoy aplicando bien las fórmulas y aplicando bien los conceptos que nos da el señor. No sé si tienen alguna pregunta. Ustedes lo que tienen un trabajo es exactamente de esto. Yo les he dado unos datos de esta naturaleza y ustedes van a seguir esa fórmula. Sí, o sea, este es un método, procedimiento que nos da el autor y eso yo no puedo decir que yo no tengo en mente cuál es el procedimiento a seguir, o sea, así, el primero esto, segundo esto, pero aquí está dando exactamente, por eso yo pongo la fórmula 616, 618, todo esto tiene sus apuntes para poder ir calculando y poder hacer su hojita de Excel. Yo le he hecho esa hojita de Excel es para enseñar, ¿no? Para enseñar, por eso he puesto las ecuaciones, toda esa cosa. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario ahí, por favor. Profe, yo tengo una pregunta acerca del deber, porque ahí no tenemos ningún D, o sea, no hay ningún diámetro de partículas. El diámetro de las partículas, por favor, ustedes tomen del material didáctico.
Ahí tampoco puede reducirnos dónde está el material didáctico, porque en el de la unidad 4 no consta ninguno de esto que nos enseñó ¿De ahí. cuál? De esta unidad, de esto no cuesta, de esto no consta, de esto. Ajá, No, 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 no no hay consta. nada de eso en unidad 4. Ah, entonces justamente, entonces lo que pasa es que yo me confundí y no le he subido. Entonces, permítanme, y ya le subo, acabo las clases y le subo inmediatamente el material didáctico, pues sí que sí lo tengo aquí y también le voy a, de una vez la diapositiva le subo a ustedes, ¿sí? Ya, entonces para eso, Eso, el día de ayer les indiqué, ¿no es cierto? Los datos de eso, ¿se acuerdan? ¿Ese sí tiene ustedes o no el del de ayer? las diapositivas. Sí, de ayer. Sí, Ya, pero el material didáctico de ayer también sí tiene, ¿no es cierto? Solo este no tiene, ¿no? ajá, sí, Ya, solo listo. es. Entonces ya les indico esto, ¿sí? Entonces ya les pongo esto. El Excel nomás no les voy a poner porque eso les facilitaría que ustedes solo reemplacen datos. Lo que interesa es que ustedes hagan su propio Excel y su trabajo, ¿sí? El trabajo que me envíen, por favor, si es que quieren hacer PDF, tienen que sombrear todo esto, sombrear y configurar hoja para que salga una hoja o en dos hojas, capaz que no me venga a estar disperso, que se me sale esta partita de aquí por acá, que me sale ese de acá y al final no sé. Aquí de pronto yo tengo bien resuelto el dato, pero cuando yo cojo y digo, a ver, grabar, pongo acá, grabar, guardar como y voy a PDF, póngame, y el PDF me hace lo que quiera. Entonces el PDF lo que hace es hacer, ¿cómo está la hoja? Así de esa manera se va. Pero si yo aquí hago una configuración de la hoja, si yo cojo esto así, por ejemplo, configuro la hoja, ¿ya? Aquí vengo acá, eso es lo que quiero que el profesor me califique, porque es lo que me ejercicio. Entonces aquí lo que hago es simplemente voy acá a imprimir, ¿sí? A imprimir y acá hago la configuración de la página. ¿Para qué? Para que todo esto, pongamos yo que se ajuste a una sola página y me vea aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, y veo cuántas, aquí está esto. Por ejemplo, ese sería mi deber, ¿ya? Y ahí sí el profesor coge, haga un PDF y ahí sí el profesor puede chequear todo lo que ha hecho. Pero si no me hacen un PDF, me sale yo qué sé, esta parte en una hoja de acá, por acá, ahí sí es problema para mí. Entonces yo no quiero ponerles mala nota, sino que ustedes configuren bien su página. Si me quieren mandar el Excel, mándenme configurado bien y con eso yo puedo calificar y observar todo el procedimiento que he hecho. Sí, porque yo tengo problemas todavía con ustedes que alguien me manda así, pues la hoja, me manda esa parte me sale en una hoja 1, en la hoja 3, en la hoja 2 y por supuesto ustedes tienen acá, viéndolo así, tienen todo bien, pues así como yo tengo aquí, así, pero ya en el PDF ya sale diferente, ¿sí me entienden? Por favor, eso sí deben saber ustedes, configurar bien su página y con eso que se genera una página o a dos páginas, pero y eso ahí sí, suban el deber. Y trate de subir bien, porque yo tuve problemas, bastante problemas, creo que 3 o 4 estudiantes no pudieron subir. Hasta el último, mi estimado Kevin, que bueno, estoy bien en la casa, tengo buen carácter y por eso les aguanté y les esperé todo. Porque de acuerdo a lo que nos ha dicho la universidad, nada de deberes, tareas se califica fuera, todo es en la plataforma. Si la universidad revisa todo, que esté en la plataforma. Por lo tanto, si me mandan a mi correo, yo ni les leo. Entonces, por eso incluso les abro un poco más tiempo para que intenten enviar. Tienen que enviarme a la plataforma, porque afuera no, la universidad no considera nada. Entonces, con eso ahí están las notas de ustedes. La universidad de pronto, muchos de ustedes de pronto dirán, yo les perjudiqué alguna cosa. La universidad va y ve si está bien, está mal, me califican, ponen otro profesor, lo que sea. ¿Sí? Entonces, para mí también es un respaldo, tanto para ustedes, muchachos. Entonces, por favor, eso no me les pido. Ya, entonces ya les voy a subir esto. No sé si es que tienen alguna pregunta aquí. Como ustedes pueden ver, la anterior clase es igual. Seguir procedimientos y hasta llegar a calcular. ¿Sí? De la misma Profe, manera. en el anterior ejercicio, el de ayer, no estoy muy claro en un valor, no sé de dónde le saca. Y ¿Cuál? al último es, no me Este. acuerdo. Aquí estoy, justo aquí. Ajá, ¿puede hacerle más a la izquierda, por favor? A la No le puedo izquierda. ver bonito en la pantalla. Y aguántate un ratito. Creo que el zoom está desconfigurado. Estamos en el Zoom, ¿no? ¿Sí está viendo Sí, esta hoja? Le vamos a hacer lo sí, pero siguiente. no puedo verle completo. Aguántate un ratito. Aquí voy a insertar una. Ya, ahí se han de ver. Allá ves. Más o menos, ajá. Ya, vamos a poner otra para que veas mejor, porque ya.
Listo, ahí has de ver mejor, ya, ahí ves más que... Ahí Ya. está, Lo excelente. que me pedía David me pedía, si no hay datos, yo he puesto simplemente datos, pongamos 4 o 5 datos. ¿Qué implica eso? Ustedes tienen aquí, por ejemplo, esta hoja está con ustedes, ¿no es cierto? Esta hoja. Aquí están los diámetros de muchas partículas. Tómese esos diámetros, con eso calcule. Aquí están los diámetros, ¿sí? ¿Sí? Aquí está. Profe, e Entonces, igual el caudal, porque tampoco nos dio para ese ejercicio. ya, el caudal lo mismo, ¿no es cierto? Pueden trabajar con este caudal. Ustedes imponen un caudal. Ustedes son datos que son medidos, ¿no? Entonces ustedes, yo ahí quiero ver exactamente ya, no es que yo les dé toda la información, sino hagan cuenta que ustedes están en campo, entonces ustedes están ya al frente. Entonces ustedes digan, a ver, vamos a ver, yo voy a calcular para este caudal. Ustedes imponen caudal. Entonces ustedes me indican ahí en el trabajo, el caudal medido en el río es este, la pendiente es esta, es datos que no están. Sí, el diámetro tal se tomó de tal ejercicio, tal esa cosa. Esos datos son datos reales, medidos en ríos, ¿sí? Por eso decía que de pronto yo no puedo inventarme tanto los diámetros, las partículas, porque difieren, o sea, difieren. Muchos, a veces puedo decir que yo el D65 voy a tomarle, yo qué sé, 29, pero miren lo que es acá, ¿sí? Entonces, esos sí son datos para ríos que yo he sacado, yo mismo he sacado de algunos estudios, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que los cálculos me salgan cálculos creíbles, pues si no, me sale cualquier cosa y de pronto no, se pierde credibilidad en la aplicación de las fórmulas, ¿no? Entonces, eso que esté bien claro. Entonces, cualquier cosa, si es que no tienen, y yo tengo una curva granulométrica que hice para unos puentes que tenía, pero lamentablemente yo al TENA ya no voy desde febrero, y ese departamento ya creo que le arrendaron también, porque me dijeron que van a arrendar porque ya no estaba viviendo, pues no es cierto, las cosas se ponían a un lado, toda esa vaina, de pronto ustedes no viven, también vivían el TENA, de pronto también les ha pasado eso, que pasé cuando había de casa, ¿no es cierto? Aunque no ahorita es imposible que arrienden, pero hay dueños de casa que esperan, otros no esperan. Entonces, yo tengo esas curvas, tengo allá esos informes que yo hacía para mis trabajos. Entonces, por eso yo no puedo pues ponerles acá, porque para el otro curso era antes que me llevaba la curva aerométrica y de ahí se sacaba. Ese era del río, ¿cuál río era ese? Del río Toachi, Pilatón era, Santo Domingo. Bueno, entonces trabajábamos con eso. Pero ahorita trabajamos con esos valores. Si alguna cosa más no tiene, pues por favor me peguen un mensajito, yo me busco algún valor de algún río que tenga y les mandaría. ¿Sí? Ahí, profe, en esa parte que dice seg, ¿eso qué significa? ¿Cuál? ¿Esta? Ahí, arriba en la fórmula de Peter y Müller. Aquí, está. Ajá, QBM, este es el no más arriba. este valor de 1,5. Aló, Más arribita es, profe. este. No, en la fórmula de Peter y Müller Ya, o algo Peter así. y Müller,